Voy a decir algo que me va a costar peleas y críticas en los comentarios, pero antes de que comentes, te pido que por favor mínimo veas el video completo. Yo creo que España no le debe este mundial solo a un genio, ni solo a una estructura global que hace funcionar a todas sus selecciones como una maquinaria. En gran parte se lo debe a una escuela, a una cantera y a un estilo de juego. Y creo algo mucho peor, algo que todo el fútbol español sabe y aún así se niega a copiar. Porque España ha ganado 2 mundiales absolutos en su historia con 16 años de diferencia. Y esas 2 generaciones campeonas tienen algo en común: 8 hombres formados en la misma cantera. Eso no es suerte, es un patrón. Y en esta historia hay un futbolista que humilla a los 2 gigantes de España a la vez, con una sola firma. Más adelante vas a ver por qué es la ironía del año. En los próximos minutos vamos a analizar la cadena completa de un futbolista a que el Barcelona regaló por apenas 11 millones y que hoy es campeón del mundo. Veremos también la razón incómoda por la que ningún club rico copia a la Masía. Aunque los números griten que es el mejor negocio del fútbol, ni siquiera su vecino quiere o puede adoptar esa filosofía. Y analizaremos al hombre que firmó a uno de los mejores jugadores del planeta en este momento. El chico tenía 15 años y aunque no lo creas, aquí no hay himnos ni butacas, solo mi postura, los datos que la sostienen y los que incomodan a más de uno. Esto es la Masía, la cantera española. No arrancaré el video con el silbatazo final de 2026, sino con uno de los momentos más oscuros en la historia del Barcelona. Nos vamos a 2024, a las oficinas de Sant Joan d'Espí, el día en que el Fútbol Club Barcelona no podía inscribir a sus propios jugadores en la liga por exceder el límite salarial. El club que fabrica cracks, ahogado financieramente, obligado por la aritmética del fair play financiero a apostar por niños porque no podía pagar hombres, y obligado por esa misma asfixia a debutar jugadores muy jóvenes, más por presión que por convencimiento. Y no olvides ese dato, porque es importante y lo retomaremos más adelante. Ese mismo club, impedido de fichar 16 años antes, había formado la base de la España campeona. En aquella alineación estaban Valdés, Puyol, Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro y Cesc Fábregas. 8 futbolistas criados en el mismo comedor, entrenando juntos desde muy jóvenes. Pero hubo un noveno de la Masía, el portero Pepe Reina, que casi nadie recuerda y que también fue parte del éxito. Todo lo que se construyó es una cosa muy sencilla, que eran los mejores. Lo que pasa es que eran estrellas que se comportaban como miembros de un equipo, que es muy diferente. La televisión se atrevió a llamarlo una generación irrepetible. Del otro lado, en Madrid, un modelo de negocio totalmente distinto proveía al capitán de aquella copa. Iker Casillas se hizo en Valdebebas, Arbeloa lo mismo. En 2010, las 2 grandes canteras de España tenían participación en el título. Y guarda esto, porque 16 años después, una de las 2 vendió todas sus participaciones. Y lo peor es que ni siquiera se dio cuenta. Ahora sí, vayamos al 19 de julio de 2026. En el MetLife de Nueva Jersey, en el minuto 106, Ferran Torres empuja el único gol. Una acción que duró un segundo, pero que quedará para la eternidad. Sobre todo para el aficionado español. El Dibu Martínez hizo 11 paradas, síntoma del dominio asfixiante de la Roja, que mandó de principio a fin ante una Argentina que terminó con 10 jugadores y sin un solo tiro a puerta en los 90 minutos. Dominio absoluto, un paseo de campeón del mundo. Y en la lista de la campeona, de nuevo la misma cantera aportaba otros 8 jugadores formados en su academia. Lamine Yamal, Gavi, Cubarsi, Dani Olmo, Eric García, Grimaldo y Víctor Muñoz. Al octavo me lo guardo, pero también fue formado en la Masía. Lo dejo para más adelante porque es el que rompe todo esto. Y para los exquisitos, el noveno de esa final también salió de ese comedor, pero jugó con la selección de enfrente. Se llama Lionel Messi. Esa fábrica de jugadores hasta produce rivales. ¡Vamos, organizo, presión alta! ¡No salen! ¡No salen!
Y ya escucho la objeción de muchos. Rodri, el mejor jugador del torneo, no es de la Masía. Eso es cierto. Ni Ferran, autor del gol de la final, fue formado en Paterna y en Valencia. Ni Unai Simón, el mejor portero del torneo, salido de Lezama. Todo es cierto. Pero mi postura no es que la Masía lo haya hecho todo solo, sino que sin la Masía no hay una columna vertebral ni un estilo de juego. Aún así, un matiz respecto a 2010. En esta final, solo 3 formados en la Masía fueron titulares. Y otro dato, en el 11 inicial no hubo un solo futbolista formado en Valdebebas. A diferencia de 2010, el único graduado de la fábrica en toda la lista llevaba años cobrando en el Atlético de Madrid, Marcos Llorente. El Madrid sabe fabricar futbolistas, lo que no sabe es quedárselo. Es un producto que se niega a consumir. Y eso no lo hace malo ni equivocado, solo distinto, porque quien defiende a la Masía debe admitir que en la era posterior a 2015, el modelo de mercado del Real Madrid ha conquistado más Champions League que el Barcelona. El modelo cantera gana relatos y simpatía, pero el modelo mercado también gana campeonatos. Y aquí te quiero leer en los comentarios, ¿qué modelo prefieres? Porque ojo, llega el octavo nombre, el que te debía, Marc Cucurella. Entró a la Masía a los 13 años y el Barcelona lo vendió en 2020 por urgencia de caja. En esa final jugó los 120 minutos, dando un partidazo y un torneo destacable. Y se colgó la medalla de campeón del mundo. Pero llegó al Mundial con un contrato firmado por el Real Madrid 4 días antes del debut, $55 millones al Chelsea. Según la prensa. Conocer el Bernabéu al final son muchos cambios, lleva mucho tiempo ahí en Londres, en el Chelsea también, y nada, va a ser un cambio grande, importante para mí, pero con muchas ganas de vivir esta nueva experiencia. El único jugador del Madrid en la final se fabricó en el comedor del rival, y el Madrid pagó por él lo que no quiso invertir en 20 años de su propia cantera. E insisto, no es que un modelo sea mejor que el otro, son distintos. Porque el Barcelona también fabrica, pero también compra. Sus debuts recientes nacen de la obligación más que de la convicción. Y te voy a demostrar por qué lo digo. Hay un barrio que no sale en las postales de Barcelona, ni en las rutas turísticas. Un barrio obrero de Cataluña, llamado Rocafonda, de acento mezclado y persiana a medias. Ahí juega un niño de 6 años. Su madre sirve hamburguesas en un McDonald's. Su padre pinta paredes. Él juega para el club La Torreta, en una cancha de cemento. En enero de 2014, el Barcelona se lo lleva, lo detecta gracias a su red de scouting, lo ficha, le da escuela y en pocas palabras lo captura. Digámoslo sin eufemismos. 11 años después, ese niño debutó a los 15 años en una de las ligas más importantes del planeta. Ese niño se llama Lamine Yamal y hoy, digan lo que digan las tasadoras, su precio parece llegar al cielo. Pero el precio real lo veremos más adelante. Otro niño llega del Silencio de Estañol, un pequeño pueblo real de Girona. 190 vecinos y 100 años de carpintería familiar es lo que abunda en ese pueblo. Arranca en el Girona a los 7 años. A los 11, en julio de 2018, cruza la puerta de la Masía. Debuta a los 16, un jueves de Copa contra el Unionista. Hoy es uno de los mejores centrales jóvenes del planeta y ganador del premio al mejor jugador joven del Mundial 2026. Ese central se llama Pau Cubarsí, pero esta es la parte cruel del video, la que hará levantar más de una ceja, porque la meritocracia azulgrana y el discurso de la Masía tiene un padre menos poético de lo que nos cuenta el club. Entre 2023 y 2024, la Liga asignó al Barcelona un límite salarial de 270 millones, mientras el club pagaba más de 400 en sueldos. Un exceso de 134 millones que convirtió cada inscripción en un trámite humillante para uno de los mayores formadores del planeta. El límite del Madrid ese mismo año rondaba los 727 millones. Hoy, la brecha entre ambos sigue siendo enorme. En ese incendio, los entrenadores de turno del Barça, Xavi primero y Hansi Flick después, alinearon a Yamal, a Cubarsí y a Fermín. Pero esos niños no debutaron solo porque el club creyera en ellos. Debutaron porque eran los únicos que la contabilidad permitía alinear toda la temporada. Y te diré algo más fuerte. La Masía no crea genios de la nada. Capta a pequeños chicos
que ya muestran un talento natural. El propio Cubarsí llegó formado del Girona. El talento es la materia prima y el sistema es el catalizador. La Masía no fabrica genios de la nada, crea las condiciones necesarias para que el talento detectado emerja antes y con más garantías. Pero antes de contarte cómo se entra, quédate con esto. Hay una regla dentro de la Masía que ha expulsado a más niños que cualquier lesión. Y no tiene nada que ver con el fútbol. Te la revelo en un minuto, porque lo cambia todo. ¿Y cómo se entra a esta fábrica de jugadores? La respuesta es incómoda, porque no se entra por decisión propia. Como en muchos clubes formadores, ellos te eligen. La Masía no tiene ventanilla ni formulario. El club abre dos puertas. Una es visible, la del Barça es cola, con pruebas abiertas 3 veces por temporada, de los 6 a los 12 años, y un filtro que ya dice mucho: hay que residir en Cataluña. La otra puerta es una red de ojeadores que observa cientos de partidos de barrio cada fin de semana. Sigue a un niño durante meses y un día llama a casa para llevárselo. A Lamine no lo inscribió su madre, lo encontró ese sistema. ¿Y qué te dan a cambio de tu infancia? Te lo digo con el inventario en la mano. Una residencia de 5 plantas junto a los campos de entrenamiento. La nueva Masía, inaugurada en 2011, con 83 plazas de internado. Educadores las 24 horas del día, aulas con tutores, médicos propios, comedor y psicólogo. La formación corre por cuenta del club. Y ojo con la fecha fundacional que lo explica todo. En 1979, un cazatalentos llamado Oriol Tort convence al club de sacar a los chavales de las pensiones donde malvivían y meterlos en una masía de piedra junto al Camp Nou. La idea no fue romántica, fue diseño y logística pura. Y esta es mi parte favorita del sistema. Para quedarte en la cantera del Barcelona hay un requisito que es innegociable y que nada tiene que ver con la pelota. Debes de sacar buenas calificaciones. Suspender o mostrar poco interés en clase puede costarte la expulsión. El club te puede echar por malas calificaciones y esto importa porque no todos los que entran en la Masía tienen el mismo futuro. Muchos se quedan en el camino y la preparación académica es lo único que les servirá después del fútbol. La regla viene de los años 80, cuando la casa impuso que estudiar era tan obligatorio como entrenar. Desde 2020 existe incluso un bachillerato nocturno dentro de la ciudad deportiva. De 3 a 8 de la tarde, los chicos cursan tras entrenar por la mañana. El ejemplo más reciente es Pau Cubarsí. El año pasado, el mejor central joven del planeta estaba a punto de empezar a estudiar administración de empresas. En la ciudad deportiva lo definen así: no es un estudiante que juega al fútbol, es un jugador que estudia. Pero ahora vamos a meternos en su sistema, porque el fútbol en esa casa es un idioma y los formadores quieren que todos lo hablen al mismo ritmo. En 1988, Johan Cruyff impuso la idea que todavía manda. Todas las categorías, desde alevín al primer equipo, deben de jugar igual. Mismo dibujo táctico, mismo estilo. El balón se cuida por encima de todo. El pase manda y dicta el ritmo de juego. El rondo forma parte del entrenamiento cada día. Por eso, los ojeadores fichan cerebros antes que músculo. No buscan al que corre más, sino al que piensa antes. Una de esas señas que rastrean es que el niño desde muy pequeño mire a todos lados antes de recibir el balón. Eso le da un panorama claro del campo de juego y le permite tocar de primera intención, ya dentro del estilo blaugrana. Cuando un chico de 16 años sube al primer equipo, no debuta en un equipo nuevo, debuta en el idioma que habla desde los 8 años. Yamal no se adaptó al Barça. El Barça llevaba una década moldeándolo para jugar a su estilo. Y quiero preguntarte algo. Si pudiste jugar en categorías inferiores de algún club, ¿cómo fue tu experiencia con aquel método de entrenamiento? ¿Qué pasó con ese compañero que era mejor que tú? ¿Pudo debutar en primera? Déjamelo en los comentarios y veamos cuántos se quedan fuera del sistema. Porque ahora vamos a identificar cómo funciona. Vamos a medirlo contra el mundo. Todo sistema serio de formación necesita 3 eslabones fundamentales: detectar jugadores, formarlos con un método propio y alinearlos al sistema táctico del club o del país. Francia, para mí, tiene el más elegante: Clairefontaine, propiedad de la Federación,
preforma a los mejores jugadores de la región de París, entre los 13 y los 15 años. Una veintena por generación, con criterios académicos obligatorios y todos los costes pagados por el fútbol francés. Y luego los entrega a los clubes. Detecta y forma como nadie, para que otros alineen. El Ajax comparte el credo cruyffista y fabrica maravillas de jugadores, pero su economía lo obliga a vender cada generación antes de que madure, y a precios que otros terminan de revalorizar. Inglaterra puso el dinero, academias auditadas por categorías y límites de viaje para proteger a los niños. Y aún así, esta temporada, 2 clubes de la Premier League dieron 0 minutos a sus canteranos. Todas esas fábricas conocen la fórmula, pero solo dominan 2 eslabones. Un único sistema en el planeta sostiene los 3 a la vez. Y repito, ni siquiera lo sostiene por virtud, lo sostiene por embargo, por esa necesidad. Y ahora viene la parte negativa, porque 10 años de datos en España confirman que llegar a jugar profesionalmente desde una cantera es un evento excepcional. Lo admite hasta la plataforma de conocimiento del propio Barcelona. Esto es excepcional en todas partes, menos donde el sistema completa el círculo. La Masía no es una escuela de fútbol, es la única política industrial seria del deporte europeo. Y no la sostiene un Estado, sino un club endeudado. Y eso lo hace admirable, pero a la vez muy frágil, porque no sabes si estas condiciones se vuelvan a repetir. Y si crees que formar campeones del mundo es caro, espera al número que viene, porque toda esta escuela, desde residencia, médicos, profesores, ojeadores, cuesta menos al año que un solo jugador que el propio Barcelona dejó escapar. Cuando lo veas no vas a creerlo. Y aquí llega una de las preguntas clave. ¿Por qué nadie copia el modelo del Barcelona? Para entenderlo, recuerda el límite salarial que le impedía fichar. Pero hay otro dato que le ayuda. Se dice que la Masía cuesta $10 millones al año, una cifra que puede ser cómoda para casi cualquier club. Pero esto no es del todo exacto. El presupuesto real del fútbol base es de 23 millones y sumando los sueldos de los jóvenes que aún no pueden inscribirse, ronda los 32 millones. Con esas cifras, el modelo se vuelve rentable. El ejemplo es 2020. La directiva de Bartomeu vendió a Cucurella al Getafe por unos 11 millones, reteniendo apenas el 10% de una futura reventa, porque necesitaba caja y el futuro del prospecto era un lujo que no se podían dar. El Getafe lo pasó al Brighton por 18 millones, de los que el Barça le llegaron menos de 2, unas migajas. Brighton lo revendió al Chelsea por más de 55 millones y a San Joan Despí llegaron todavía más migajas. Y en junio de 2026, el Chelsea lo traspasó al Real Madrid por 55 millones más variables según la prensa. Operación en la que el Barcelona cobró exactamente 0. Total del Barça por un campeón del mundo, cerca de 11 millones de dólares. Esto no fue una venta, fue financiarle la defensa al rival durante 6 años. La diferencia con Cubarsí es de época. Cuando salió Cucurella, el club priorizaba fichar valor hecho antes de dar oportunidades a los suyos. Y aún así, mal vendiendo, la escuela factura más de 52 millones por canteranos vendidos solo desde 2024. La fábrica produce hasta con los descartes. La salida de Ansu Fati al Mónaco, por ejemplo, dejó otros 11 millones. El CIES tasa a Lamine Yamal en 343 millones, el futbolista más caro del planeta, por delante de Haaland y de Mbappé. ¿Los vale? Ese debate queda para otro día. Desde mi criterio, no creo que valga tanto, pero su edad es lo que lo revaloriza. Cubarsí, por su parte, vale hoy 80 millones, un precio altísimo para un central, y aunque su edad es el mejor argumento. En total, 423 millones que el club jamás sacó de caja, porque los crió en su propia residencia. Y ahora el número que va a incendiar a los comentarios. La escuela entera gasta 23 millones al año. Un solo lateral salido de ella le costó al Madrid 55 millones. La escuela cuesta menos que el lateral. Escúchalo las veces que te haga falta. El modelo de enfrente no es peor. Como dije, es distinto.
es la máquina comercial más perfecta del deporte. 1.185 millones de ingresos la temporada pasada, récord absoluto. Un estadio reconvertido en centro de espectáculos y una política nítida. Comprar lo mejor de cada mercado. 103 millones por Bellingham, 55 por el canterano del rival. Y así, jugador por jugador. Este modelo, además, es deportivamente rentable. Como dije, es el equipo más ganador de la Champions League en lo que va del siglo. Y obviamente de la historia. El Madrid también hace scouting, solo que a otra escala. También incorpora a coste cero, pero trae a los jugadores ya formados. Kylian Mbappé llegó en julio de 2024 al terminar su vínculo con el PSG. Antonio Rüdiger en julio de 2022 al concluir con el Chelsea. David Alaba en julio del 2021 tras su etapa en Bayern. Y los casos más recientes, Bernardo Silva libre en junio de 2026 tras su paso por el Manchester City, e Ibrahima Konaté a coste cero desde Liverpool en 2026. El Madrid los trae ya hechos, ya consolidados, pero lo que hace el Barcelona es diseño y filosofía, porque formar tarda 10 años y una directiva dura solamente 4. Nadie siembra árboles cuya sombra disfrutará el rival político que le disputará la silla en la próxima elección. Un fichaje de 100 millones que fracasa se llama mala suerte. Un canterano que fracasa se llama tu culpa. Y el ecosistema entero, agentes, intermediarios y comisionistas, cobra cuando el jugador se mueve, no cuando se forma. Porque otro dato revelador de que el Barcelona no llegó aquí por virtud, empeñó décadas de su televisión y llamó palancas a la hipoteca del club. La virtud fue un embargo, con una diferencia que me importa. De ese embargo, como ya dije, salieron 2 titulares mundiales. Del récord de ingresos del Madrid salió la compra de un canterano ajeno. Y ahora la parte oscura del video, porque en marzo de 2023, cuando Lamine Yamal tenía 15 años y ya se hablaba de él en la Masía, Jorge Méndez se convirtió en su agente, desplazando a Iván de la Peña. 4 meses después, el primer contrato en torno al $1.600.000, con un salto automático a 5 veces esa cifra. Y en mayo de 2025, con el PSG rondando, firmó la renovación hasta 2031, unos 15 millones de salario base y hasta 20 con variables. Una cláusula de rescisión, escucha bien, de $1.000 millones para inscribirla excediendo el límite. El club recurrió al artículo 103, la excepción del canterano. La regla que premia por formar niños terminó pagándole a un niño como a una superestrella. Y la ley que debía ordenar el mercado de los agentes está en coma. El reglamento de agentes de la FIFA entró en vigor en 2023, pero sus artículos clave, el tope a las comisiones y la prohibición de cobrar a 2 partes fueron suspendidas por tribunales de Dortmund y Madrid. Y la propia FIFA congeló su aplicación en Europa a la espera del Tribunal de Justicia de la Unión. 3 años en el limbo, mientras tanto en los comedores de las canteras se siguen firmando a jugadores desde los 15 años o mucho menos. Es una batalla que la Masía libra cada temporada y que ocurre en todos los centros de formación y en todos los clubes del mundo. Y aquí va un dato que trajo la política, porque se repite que a los niños se lo llevan gratis a Inglaterra a los 16 años. Fue verdad, Cesc Fábregas en 2003 y Gerard Piqué en 2004, pero esto ya no ocurre desde el 2021, con el Brexit prohibiendo a los clubes ingleses fichar a extranjeros menores de 18. Pero la presión encontró 3 rutas de salida. La primera, esperar a los 18 años cuando el jugador ya está prácticamente formado para el fútbol europeo y pagar la cláusula de rescisión. Así se llevó el Chelsea a Marc Guéhi por $6 millones, algo legal y quirúrgico. Segunda, si en Inglaterra no se puede, irse a otras ligas de nivel y sobre todo de poder adquisitivo, capaz de asegurar contratos millonarios para el jugador y el agente. Xavi Simons salió rumbo a París a los 16 años, con Rayola de agente. Y tercera, la presión desde dentro. El enemigo siempre vive en casa, con renovaciones blindadas por muchos años y cláusulas de rescisión de 300, 500 y 1.000 millones para adolescentes con sueldos de jugadores consagrados. Y si no has visto mi video
sobre cómo los representantes secuestraron al fútbol mundial, te invito a verlo, y ahí explico cómo se convirtieron en el cártel de los escritorios. Y aquí va la última honestidad, la más cruel del sistema. Por cada Lamine Yamal hay cientos de niños que vuelven a casa sin contrato, lejos de los reflectores, descartados a los 17 años. El propio club admite que llegar a profesional es un evento excepcional. Por eso son tan enfáticos en que el chico estudie y saque buenas notas. Porque cuando te descartan a los 17 años, solo tienes dos caminos: probar en otro equipo y seguir arriesgándote, o aceptarlo e invertir tu tiempo en otra profesión. Ese sistema también descarta infancias a escala industrial, y ese costo no aparece en las pantallas que presumen los resultados. Porque, como dije, la Masía no es todo el éxito español, es parte estructural del éxito que el fútbol entero se niega a copiar. Porque copiar exige paciencia, y la paciencia no paga comisiones a los agentes. En 16 años, el mismo comedor puso a 8 nombres en 2 campeonas del mundo. El club más rico del planeta no puso a uno solo de los suyos en la final de 2026, y acabó comprándole a uno de sus mejores jugadores al vecino. Esto no fue un milagro, fue un sistema, un idioma aprendido a los 8 años y una quiebra que abrió el ascensor.